Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, también os informo que desde el año 2020 hemos incluido el servicio de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si tienes o has tenido títulos de renta fija o de renta variable internacionales, los cuales has cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, seguimos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a dar un repaso a los fondos básicos, o los mayores fondos con los que yo normalmente trabajo, y vamos a dar un repaso a la rentabilidad que han tenido a cierre de estos primeros 4 meses del año, ¿vale? Bueno, iremos desgranando todas las rentabilidades de todos los que vamos a hablar. Y como vamos a poder observar en muchos de los casos, el inmenso ruido que ha habido de mercado, en algunos casos las valoraciones han sido bajas para todo lo que ha llovido con el tema del COVID y demás. Es verdad que luego hay bastante diferencia entre unos fondos y otros, sobre todo en fondos de renta variable, pero en muchos casos, bueno, hasta no me sorprende la poca rentabilidad, la rentabilidad en términos positivos que han tenido. Pues la verdad que ha sido baja. Bien, es cierto que lo estamos cogiendo a cierre de 30 de abril y bueno, en las últimas semanas los mercados han subido bastante, con lo cual, bueno, pues todo eso también lo están reflejando los fondos. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar en primer lugar por fondos de renta variable, ¿de acuerdo? Luego pasaremos a fondos mixtos, acabaremos con fondos de renta fija, seguiremos con fondos de renta fija y acabaremos con fondos de materias primas. Bueno, pues empezamos. Por ejemplo, el Bankinter Pequeñas Compañías, que es un fondo de pequeñas compañías de renta variable europea, en lo que lleva de año baja un menos 18,92%. Es un fondo muy interesante, gestionado por José Javier Barrado, del cual conozco perfectamente, y bueno, pues es un fondo que en teoría en los próximos años nos debería dar bastante buenas rentabilidades. Seguimos por el EDM Strategy, que es un fondo de renta variable de la gestora EDM, global, bastante enfocado a Europa, pero global, y en lo que va de año baja un menos 14,28%. Seguimos por el BNY Mellon Long Term Global Equity, que he hablado en diferentes capítulos de él, incluso al principio del canal. El año pasado hice un capítulo especial solo de este fondo. Baja en lo que llevamos de año un menos 0,738. Es decir, una bajada que, dentro que es bajada, no es gran, no es muy relevante. Seguimos con Avante Managers, un fondo de la gestora Avante. Este fondo es un fondo de fondos y ya el nombre lo indica. Manager, pues coge muchos de los principales fondos de todo el mundo globales. Está gestionado por Marta Campello, la cual también tuvimos aquí en otro capítulo, y en lo que lleva de año baja un menos 12,53%. Sestam PME es un fondo de la gestora Amiral Gestión, buenísima. Pequeñas compañías europeas, sesgado bastante hacia pequeñas compañías francesas, baja un menos 15,68. Sestam Autor Dumont, en lo que lleva de año, baja un 19,38. Ya este fondo es también de la gestora Amiral, más global. Este fondo, la gran parte de
de la gestión está a cargo del dueño de la gestora, que es François Badelon, extraordinario gestor. En la actualidad está bastante enfocado a todo el tema de Asia, pero muy interesante, aunque bueno, no lo está haciendo muy bien, sobre todo si lo comparamos con otros, pero es un fondo muy interesante al que yo sigo y bueno, pues muchos de mis clientes sí que tienen en cartera. Otro fondo, el M&G Global Listed Infraestructura, es un fondo que está basado en gestión de activos de infraestructuras. En lo que lleva de año baja un menos 11%. Jupiter European Growth, lo que lleva de año, baja un 8,36%. Es un fondo más de calidad y de compañías un poco más de crecimiento. Morgan Stanley Global Branch, el cual también hemos hablado aquí en alguna ocasión, baja un 6,64%. Como vemos, bajar un 6,64% para lo que está cayendo en los mercados es una bajada y para ser un fondo totalmente de renta variable, es una rentabilidad en estos primeros 4 meses del año muy interesante. Now, Europa Sostenible, de una gestora española, el principal gestor es Pablo Cano, menos 14,90. También es un fondo muy bueno. Shareland Global Growth, fondo muy interesante de una gestora, invierte mucho en calidad, también combinan la calidad con el sesgo de momento, y en lo que lleva de año baja un menos 4,16%. MFS, European Small Cap, es un fondo de pequeñas compañías de la gestora MFS, de renta variable europea. En lo que lleva de año baja un 15,88%. Bueno, una sorpresa positiva para todo lo que está cayendo, que es el MFS Prudent Wealth. Este fondo, aún siendo un fondo de renta variable global, sube en lo que va de año un 5,19%. La rentabilidad extraordinaria en estos primeros 4 meses del año. Bueno, seguimos. Aquí vamos a pasar, aunque no los tengo enfocados por sesgo value y demás, pero bueno, los próximos sí que son fondos más value, y aquí sí que las rentabilidades ya son más intensas a la baja. Key Capital 8, que también hemos hecho algún especial hablando únicamente del fondo, en lo que lleva de año baja un 27%. Magallanes Europa, en lo que va de año, menos 30%. Magallanes Europa desde el 1 de enero, menos 25%. AZ Valor Internacional, menos 27,79%. Fansmith, menos 3,08%. Fidelity Global Focus, menos 5,59%. Aquí ya vemos grandes diferencias, sobre todo, por ejemplo, en las gestoras value españolas, si lo comparamos con Fansmith, incluso con el Fidelity Global Focus, que también es un fondo, renta variable global, concentrado en pocas compañías, pero más de un sesgo de crecimiento. Y bueno, pues lo que ha venido pasando en los últimos años sigue pasando en estos primeros 4 meses, es decir, los fondos de crecimiento, lo hacen bastante mejor que los fondos value. Otro fondo, Nordea Global Lease Infraestructura, es lo mismo, invierten en todo tipo de compañías mundiales que a su vez invierten en infraestructuras, baja un 10%. Pollen Capital Focus, un menos 1,20%. Este fondo lo he incluido nuevo porque me llegó hace poco y lo he incluido nuevo. Es un fondo muy interesante que más adelante en otros capítulos probablemente abordaremos más sobre él, pero es muy interesante. Morgan Stanley Global Opportunity, menos 1,98%, es decir, una rentabilidad muy buena. Robeco Global Consume Trend, en positivo 0,58%. Avante European Quality, que está gestionado por Josep Prat, menos 36,40%, una caída importante en el año. Cartesio Y, menos 22,30%. Aquí sí que este fondo sí que me ha sorprendido. La verdad que Cartesio siempre lo hace muy bien, extraordinariamente bien. Me sorprende la rentabilidad en negativo que lleva este fondo, pero son cosas que a veces pasan y eso no nos tiene por qué quitar el mismo criterio que tenemos de la gestora. Equan Global Value Fund, que también hemos tenido Alejandro Muñoz por aquí en alguna ocasión, menos 27%.
Capital Group Nuevas Perspectivas, menos 8,97%. Este fondo es muy longevo. Probablemente en alguna ocasión haremos un capítulo especial. Este fondo tiene un historial de aproximadamente desde el año 1972, con una rentabilidad media del aproximadamente sobre un 13-14%, es decir, extraordinario fondo y muy sostenible su rentabilidad. Bueno, otros de los sospechosos habituales con rentabilidades, pues que dejan que desear. Cova Selección, menos 36,52%. Insistimos en lo de siempre, no queremos decir que sean malos gestores, todo lo contrario, pero bueno, las malas épocas siguen estando y no terminan de llegar las buenas. Yo soy uno de los principales convencidos de que llegarán las buenas en este tipo de fondos, pero bueno, la espera en estos casos se está haciendo más larga de lo que nos gustaría a todos, pero bueno. Mirabaud, Small Cap Suizas, un fondo muy interesante, con una rentabilidad también extraordinaria. Es verdad que en el año lleva un menos 12,76%, pero las compañías, pequeñas compañías suizas, normalmente han tenido un comportamiento histórico extraordinario, y el Mirabaud, este fondo es un muy buen vehículo para invertir en pequeñas compañías suizas, y la rentabilidad histórica ha sido muy buena. Para lo que está cayendo, menos 12,76%, bueno, podemos darlo incluso por como vemos aquí, hay fondos que tenemos mejores rentabilidades, pero interesante. Otro fondo también muy interesante, que también tenemos mucho en el radar, que es el T. Rowe Price US Small Cap, es decir, pequeñas compañías de renta variable americana. En lo que lleva de año, lleva un menos 9,49%. Otro fondo que también hemos hecho algunos especiales aquí, que es el Deep Leap Global Value, menos 15,40%. Bueno, sí que es verdad que este fondo tiene un sesgo de proteger bastante bien el patrimonio, algo parecido, podríamos catalogar como el Cartesio, que normalmente son fondos que suelen tener un componente de renta variable aproximadamente del 50%. Son notables las caídas. Mucho más de lo que deberían de haber sido para el típico fondo. Pero bueno, los gestores siguen siendo los mismos. A veces que, las tesis de inversión no se desarrollan tan pronto como ellos mismos quieren, pero no dejamos de perder la confianza. Yo siempre digo que porque un fondo, veremos más casos a lo largo del podcast que porque tenga rentabilidades malas durante 4 meses, año y medio, 2 años, si los gestores sigues viendo conferencias, sigues leyendo lo que dicen y te sigue convenciendo, no tenemos por qué perder la confianza solo porque las rentabilidades a corto plazo no sean las correctas. Sí que es verdad que si empiezan a hacer cosas diferentes y no lo argumentan de manera correcta o no nos termina de convencer, pues sí que ese sí sería el punto de inflexión, pero mientras tanto no sería el caso. Seguimos con Oros Internacional, menos 18,19%, Oros Iberia, menos 27%, True Value, menos 21%, Trident Landel Global Small Cap, es decir, pequeñas compañías globales de la gestora Trident Landel, menos 7,34%, rentabilidad muy interesante. Aquí os he traído dos fondos índice para que comparemos un poco todo lo que estamos hablando con dos fondos índice, como es el Amundi Index SP500, es decir, el fondo de Amundi que replica el índice SP500 de la bolsa americana, y el Amundi no sé si lo he dicho, pero por si acaso, el Amundi Index SP500 en lo que lleva de años baja un 6,64%. Y el Amundi Index MSCI World, que replica la bolsa del mundo, baja en los primeros 4 meses del año un menos 9,63%. Aquí vamos a hablar, os traigo también algunos fondos de mercados emergentes que por norma habitual sigo, que es el Robeco Emerging Star Equity, menos 21, Brandes Emergentes, menos 26,96, Morgan Stanley Asia Oportunidades,
menos 5,99%, JP Morgan Emerging Equity menos 15,26%, Franklin Templeton Emerging Small Cap, es decir, pequeñas compañías de todo el universo emergente, 23,77% en negativo. Este fondo es muy, muy interesante y históricamente lo hace muy, muy bien. Fidelity China Consumer, menos 3,91%. Y en estos 4 meses la noticia positiva es Mirae Asia Great Consumer, con un 3,38% en positivo. Teníamos preparado, de hecho, hacer un podcast con Mirae Asia Great Consumer y con Juan Martín Valiente, que es el que representa a la gestora, pero bueno, vino él, teníamos prácticamente todo organizado, lo único que lo íbamos a hacer en situ, pero bueno, surgió todo el tema del coronavirus, todos de confinamiento, y lo hemos postergado para un poquito más adelante. Pero Mirae es una gestora asiática muy interesante, tipo boutique, como pueden ser algunas españolas, y históricamente lo ha hecho muy bien. Y bueno, traeremos la tesis de inversión en algún podcast que podamos hacerlo en posteriores. Sí que es verdad que aquí no he traído el índice para comparar de emergentes, no lo he puesto, pero bueno, los fondos de renta variable emergentes con los que mayor sigo en el radar son los que he comentado. Bueno, seguimos, pasamos ahora a la categoría de fondos mixtos. Bueno, aquí podríamos estar, dado todos los fondos mixtos que hay en el mercado, horas y horas y horas hablando de fondos mixtos. Yo lo que os traigo aquí principalmente son mi checklist, es decir, con los fondos que normalmente trabajo. Puede haber algunos más, también muy buenos, pero bueno, digamos que son los míos y son los que voy a comentar. Empezamos por el Invesco Pan European High Income. Es un fondo que combina renta variable con renta fija. Normalmente suele tener aproximadamente alrededor del 50%, hay veces que tiene mucho menos. Bueno, lo que va de año baja un 8,45%. Standard Large, que es de la gestora Miral, buenísimo fondo. El historial de rentabilidad desde hace, me parece que son 17-18 años, superior al 13%, para ser un fondo mixto espectacular, de lo mejor que hay. Es verdad que en el año lleva una caída del 8,89%. Sycomore Partners, que también es un fondo muy interesante, en lo que lleva de año baja un 15%. Como sorpresas positivas tenemos, por ejemplo, al Floss, gestora alemana prácticamente impronunciable de nombre, que es el Flossbach Bond Store Multi Opportunities, baja en el año un 1,87%. La rentabilidad muy muy buena para todo lo que está pasando, tanto en renta fija como en renta variable. El P4 Global Total, también menos 1,39% de rentabilidad negativa. Gabelli Arbitrage, menos 1,96%, un fondo también muy interesante que lo que hace es arbitrar compañías que normalmente las están opando o en proceso de OPA. Trabaja básicamente el mercado americano y tiene un historial muy 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 interesante. Como digo, un 1,96% de rentabilidad negativa en estos primeros 4 meses, que es incluso veremos ahora como hay fondos de renta fija que caen incluso mucho más. Seguimos con el JP Morgan Global Income, rentabilidad negativa en un 3,80%. JP Morgan Global Balance, rentabilidad negativa 5%. JP Morgan Global Income conservador, rentabilidad negativa 3,80%. Global Income Asia, como su nombre indica, que está sesgado mucho a todo el tema de Asia, menos 13%. Y algunos fondos mixtos de gestoras internacionales y con mucha reputación, como es el Fidelity Multi-Asset Global, menos 6,86%, MFS Global Total Return, menos 6,5%. Y aquí os traigo, para que veáis un poco, dos fondos muy muy denostados últimamente por la comunidad inversora, que en los últimos tiempos están cogiendo bastante tono, que es el Carmignac Patrimoine. Lleva una rentabilidad negativa en el año del menos 3,10%, es decir, mucho mejor que la mayoría de los fondos que aquí estamos comentando. Y el Carmignac Emerging Patrimoine, que también es un fondo
mixto, pero con un sesgo importante a mercados emergentes, lleva en el año una rentabilidad negativa del 5,16%. Bueno, seguimos y pasamos ahora ya a lo que es a fondos de renta fija prácticamente pura, por así decirlo. El Nordea Low Duration, que es un fondo de cédulas hipotecarias, en el cual hablé aquí un poco más en el capítulo que hice sobre cartera de fondos muy conservadora. Este fondo invierte en cédulas hipotecarias, con lo cual tiene por un lado la garantía de la emisión de las cédulas, pero luego a su vez también tenemos de colateral por detrás todas las hipotecas que respaldan esas cédulas. Con una duración muy corta, con lo cual no le afecta los movimientos que pudiera haber de tipos de interés, y muy interesante. En lo que lleva de año baja un menos 0,56%. Seguimos con el Cartesio X, en lo que lleva de año baja un 9,60%. Este fondo, es verdad, aunque yo lo tengo metido en la categoría de renta fija, no es un fondo de renta fija puro al uso, porque bueno, por folleto los gestores pueden invertir una parte en renta variable. Suelen exceder siempre los gestores de conservadurismo, son gestores muy conservadores, y en los dos fondos que gestionan así lo hacen históricamente. Es verdad que en el año la rentabilidad es muy negativa, algo muy poco usual en esta gestora, y bueno, no cambia la opinión. Benny Mellon Global Short High Yield es un fondo de renta fija corto plazo, pero que invierte en High Yield. Sí, es verdad que a este fondo le han pegado bastante, y en el año baja un menos 9,53%. Se están bond picking, de la gestora también Amiral, fondo de renta fija, enfocado mucho en compañía por compañía. Suelen comprar bonos que no están para nada correlacionados con el mercado, todo lo contrario, muy descorrelacionado, pero si les gusta analizar la compañía, ellos analizan la compañía, y en un momento dado pueden comprar la acción para los fondos de renta variable o el bono para la renta fija. No compran la acción y compran el bono porque le ven más seguro, pero lo que hacen es analizar compañía por compañía, de ahí el nombre, bond picking. Es verdad que en el año lleva una caída del menos 8,69%. El año pasado lo hizo muy bien, yo creo que subió algo así como el 9-10%, pero es un fondo muy interesante. Carmignac Seguridad, un clásico dentro de los fondos de renta fija. Carmignac Seguridad, en toda la historia que tiene del fondo, el único año que terminó en negativo fue el año 2018, creo recordar, en más de 25 años que tiene de historia. Bueno, este año lleva en negativo un 3,55, veremos a ver cómo acaba. M&G Optimal Income, fondo también muy interesante. Por folleto creo que puede invertir hasta el 10% en renta variable, aunque por norma general nunca la usan. Es verdad que siempre suelen, gestores muy bueno. Tiene la pega de que es un fondo ya con una enorme cantidad de activos dentro del fondo, y eso siempre le penaliza. Aunque bueno, sí que es verdad que el mercado de renta fija es, en muchos casos, quiero decir, las emisiones es mucho más profundo. Es verdad que cuando se tensa mucho el mercado, los spreads para comprar y vender suelen variar bastante, pero es un fondo que tiene la pega de muchos activos gestionados dentro, aunque el gestor es muy bueno y lo suele hacer bastante bien. También es un fondo que hay que llevar cuidado con él, porque muchas veces compran bonos con duraciones bastante largas, y eso luego, como la curva de tipos se tense mucho, puede sufrir. Pero bueno, de hecho en lo que lleva de año cae un 6,78%. Yo este fondo hace cosa como de mes y pico le he visto ir cayendo un 12% aproximadamente, o sea que desde entonces sí que ha recuperado. Seguimos con el Fidelity Eurobond, 2,29% de rentabilidad en positivo, muy importante y muy interesante de este fondo. También un fondo que sigo desde hace mucho, que es el Jupiter Dynamic Bond, 0,24% de rentabilidad en positivo. Bueno, y por último vamos a pasar a los fondos de materias primas que yo tengo en el radar y que más sigo.
¿vale? Y vamos a ver la rentabilidad que han tenido en estos primeros 4 meses. Yo en estos fondos de materias primas siempre, los tengo todos metidos, fondos de mineras, fondos de oro, fondos de petroleras y demás, ¿vale? Y los tengo todos ahí metidos. Ahora los vamos a ir desgranando uno a uno. Los tengo todos en la misma categoría, ¿vale? El BlackRock World Gold, que es un fondo de oro puro, lleva en el año una rentabilidad en positivo del 18,45%, ¿vale? El BlackRock World Mining, es decir, ya un fondo de compañías mineras y de materias primas puras, lleva en el año una rentabilidad en negativo del 10,67%. JP Morgan Recursos Naturales lleva en el año una rentabilidad en negativo del menos 19,05%. Franklin Templeton Gold and Metal, oro y metales preciosos, lleva en el año 0%, es decir, rentabilidad 0. Ni positivo ni negativo. Y el Franklin Templeton Recursos Naturales lleva en el año una rentabilidad en negativo del menos 34,16%. Pero si es aquí lo más importante, muchas veces veis como la rentabilidad positiva del fondo de BlackRock de oro del 18,45%, si este fondo está introducido en una cartera con diferentes activos y diferentes fondos, renta fija, renta variable, algún fondo mixto y demás, hace que estabiliza mucho la cartera en determinados momentos, como pueden ser los actuales, con volatilidades extremas de mercado. Muchas veces no consiste en tener 100% de fondos en renta variable, ni 100% de fondos en renta fija. Yo creo que siempre lo más adecuado, adecuándose un poco al perfil de riesgo del cliente, su horizonte de inversión y demás, es una combinación de diferentes activos. Y esta combinación de diferentes activos, es decir, fondos, nos cubre de muchísimas cosas. Nos cubre de la volatilidad del mercado. Nos cubre de posibles errores que pueda tener algún gestor en concreto. Es decir, unos con otros se suelen rebalancear y las carteras sufren menos. Nos cubre incluso, vamos a decirlo, de nuestros propios errores que en determinados momentos, cuando diseñamos carteras, pues cometemos. Es decir, si hacemos una combinación lo más acorde posible con diferentes tipos de activos, ellos mismos solos se van a ir cuidando y se van a ir compensando los unos con los otros, ¿vale? Evidentemente, mi opinión no es hacer una cartera y dejarla perenne en el tiempo, sino que luego siempre, pues lo suyo es ir rebalanceando en función de cómo se han ido comportando los diferentes activos que hay dentro de la cartera. Bueno, con esto creo que voy a acabar por este capítulo. Lo que quería traeros aquí era una visión sobre todo global de los diferentes fondos, básicamente, que yo tengo en el radar. Como podéis ver que, en términos generales diríamos que los fondos Growth, como últimamente ha pasado, lo están haciendo muy bien comparado con los fondos Value. Veremos a ver hasta cuánto dura, aunque es verdad que esto ya lleva bastantes años pasando, muchos más de los que todos lo pensábamos, y como digo, pues yo creo lo más relevante es tener una cartera con diferentes tipos de activos. Ese sería un poco el resumen, lo que es en fondos de renta variable. Los fondos mixtos, sí es verdad que han caído con fuerza prácticamente casi todos. Se salvan un poco en este primer trimestre, sobre todo el Flossbach, que lo ha hecho fantásticamente bien. Los Carmignac se han comportado bastante bien. Yo quiero recordar que a Carmignac en los años previos le han pegado por todos los lados. Los gestores eran malísimos y tal, y muchas veces lo mejor que uno puede hacer es
tardar mucho tiempo en elegir una buena gestora y seguir los movimientos que hace, pero no estar de manera permanente toqueteando las carteras, porque muchas veces el cliente va corriendo detrás de las rentabilidades pasadas, y como todos sabemos, las rentabilidades pasadas no querían decir que las rentabilidades futuras sean iguales. Entonces, bueno, eso siempre hay que ir con cuidado. En fondos de renta fija hay más dispersión, hay algunos que se han comportado muy bien, como puede ser el Fidelity en positivo, el Júpiter, y algunos no tanto. En fin, hay bastante más dispersión, incluso en los fondos de materias primas en estos primeros 4 meses. Si comparamos, por ejemplo, el JP Morgan, prácticamente para hablar de lo mismo, con el Franklin Templeton, el JP Morgan cae un 19, pero es que el Franklin Templeton cae un 34, prácticamente, es decir, dentro de los mismos, de la misma categoría, ¿vale? Es verdad que también, si comparamos un poco, el fondo de BlackRock sube un 18%, el fondo de Franklin Templeton sube un 0%. Es verdad que el fondo de Franklin Templeton está un poquito más enfocado a oro y metales preciosos. El fondo de Franklin Templeton, bueno, está un poco menos enfocado y más en oro, pero bueno, dispersión de rentabilidades bastante relevantes para ser dentro de la misma categoría. Bueno, pues creo que por esta semana esto es todo. Espero que todos os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias. Y sin más, pues me despido, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.